Shavua Tov, Mevorach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 42. Vamos a concluir el segundo capítulo y vamos a comenzar el tercer capítulo del tratado de Pesajim. Vamos a poner ya la página que vamos a estudiar y marcado está el lugar donde vamos a comenzar. Muy bien. Estamos ahí. Comenzamos hablando del último que mencionó la última Mishnah del capítulo pasado, hablando sobre el agua del panadero. ¿Qué quiere decir? Es el agua que el panadero normalmente moja sus manos para enfriarlas en el momento en el que está amasando. Nos dice así: es decir, ese agua que utiliza el panadero mientras está amasando, ¿qué es lo que decía la Mishnah? Había que verterlas, había que desecharlas. ¿Por qué? Porque esas aguas se fermentan, ¿sí? Porque el panadero mete las manos ahí con harina y todo, y entonces esa harina va a fermentar. Nos dice así: Tanajada se enseñó en una veraitá por un lado, Shofchim bemakom midron ve shofchim bemakom haishboren, perdón. Es decir, que esas aguas hay que verterlas en un lugar que está inclinado, pero no en un lugar que está agrietado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si el lugar está inclinado, ¿qué quiere decir? Que esas aguas van a correr, van a fluir y no se van a acumular. Pero en cambio, si es un lugar que tiene grietas, en esa grieta se va a acumular el agua y el agua se va a acabar fermentando con esa harina y entonces vamos a tener un problema con el jamón. Betania y Dag, pero se enseñó en otro lugar, en otra betaitá. Shofchin bemakom haishboren. Sí que se vierten en el lugar donde están estas grietas. Entonces nos dice la Gemara, dice Lokasha, no hay dificultad. Ha de nafshe, din fishe, ha de lo nifshe. Es decir, en un lugar de ahí donde se permite, donde se prohíbe, perdón. ¿Por qué? Porque son muchas. De Cabu, es decir, como un mikveh, es decir, que se vienen a reunir todas esas aguas y por eso lo prohíben. Pero en otro lugar donde se permite y nos dicen que a priori se puede tirar en un lugar que es un suelo agrietado, ¿por qué? Porque no es mucha agua y cuando no es mucha agua no se van a venir a acumular y entonces el suelo va a tener el tiempo de poder absorberlas antes de que se fermente. Muy bien. Amar Rabiuda, dijo Rabiuda, Isha lo talush ela bemaim shelanu. La mujer no debe amasar más que con aguas que lanu. Lanu quiere decir del lin, del lalun, es decir, dormir, es decir, unas aguas que pasaron por una noche. Es decir, que desde el momento en el que se extrajeron de su fuente, ya pasó la noche. ¿Por qué? Porque nos dicen que los sabios, que en la noche el agua de la fuente de agua está como más caliente. Entonces, para que le dé tiempo a enfriarse, entonces tiene que pasar una noche fuera de su fuente original. Ahora, dice Darash, Radmatna, Pepunia. Radmatna vino a enseñar esto en Pepunia. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí vino a enseñarlo en hebreo. ¿Bien? Es decir, su derashá la dio en hebreo. ¿Y en hebreo qué dijo? Dijo, Ena Isha lo talush, el abemaim shelanu. ¿Sí? Que la mujer no debe amasar más que con aguas shelanu, que es lo que entendieron todos. Shelanu, nuestras, es decir, mías. Es decir, ¿qué pasó? Lemajar, atiukule alma, hatzbaihu ve atulegabe. ¿Qué pasó? A la mañana siguiente vinieron todos con sus jarras de agua vacías y le dijeron, Ambrule, hablan maya, danos agua. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que solamente con el agua de él podían amasar. Entonces querían hacer todos el desayuno, el pan del desayuno. Y no tenían agua, ¿por qué? Porque estaban esperando que él les diese agua. Amarleu les dijo, Ana Bemaya, debí tu hambre. Dijo, no, me habéis entendido mal. Yo no dije agua shelanu, nuestra, sino shelanu del lenguaje de dormir, de pasar la noche. Muy bien. Darash Raba, enseñó Raba, Isha lotalush bejamá. Es decir, la mujer no debe amasar al sol. ¿Por qué? Porque el sol va a hacer que haya más calor y que se fermente más rápido la masa. Velo bejamejama. Y tampoco con agua que fue calentada al sol. Velo memaim hagerufin minamuliar. Ni tampoco de aguas que salen del muliar. El muliar es una especie de cumcum, es una especie de recipiente donde abajo se ponían
donde se ponían brasas y se hacía que el agua estuviese caliente permanentemente. Entonces, ni siquiera, aunque no hubiese ya brasas, tampoco se puede con ese agua porque mantiene el calor. De Tania, perdón, creo que me ha saltado algo aquí. Velo, takvia yadam inatanur, ashetikmoret kolapat. Y tampoco que quite la mano de la masa hasta que no acabe de amasarla completamente y esté lista para ir al horno. Bien, hay que tratar de entender esto así. ¿Por qué? Porque si no sería una dificultad de decir que no quite su mano del horno, ¿sí? Sino que tiene que estar todo el rato dándole a la masa hasta el momento en el que la va a llevar al horno. Y además, la mujer necesita shenekelim, necesita dos recipientes. Uno con agua, que lo que va a hacer es poner las manos en el agua para poder poner sobre la masa, para ablandarla, para poder trabajarla. Y el otro recipiente con agua para poder enfriar sus manos. ¿Para qué? Para evitar que la masa llegue a fermentar. Y Bayeleu, pregunta la llamará. Habrá velasha. Ok, ya sabemos cómo hay que hacer todo esto. Pero ¿qué pasa si la mujer no hizo atención, no prestó atención y transgredió y amasó sin tener en cuenta todo esto? Mahu, ¿cuál sería la ley? ¿Acaso ese pan va a estar permitido o ese pan va a estar prohibido? Es decir, no llegó a hacer hametz, sino que simplemente no puso cuidado de esta manera. Marzutra Amar Mutar, Marzutra dice que está permitido. Rabashi Amar Asur, Rabashi dice que está prohibido. ¿Por qué? ¿Por qué Rabashi lo prohíbe? Como un knas, como una multa. Es decir, para que las mujeres no lleguen, o la persona que amasa, no llegue a hacerlo de esta manera, ¿sí? A priori, entonces lo prohibieron como una multa, y le dijo, si lo vas a hacer, de todas formas no lo vas a poder comer. Entonces así la gente se va a evitar de hacerlo. Amar Marzutra, dijo Marzutra, Mená Minale, es decir, ¿de dónde tú vienes a decir que está permitido? De Tania, como se enseñó, en lo tetina seorim bepesach, bin latat, nitbakeu asurin, lo nitbakeu mutarin, es decir, vimos ya antes una enseñanza que decía que lo tetín, es decir, que no se hierven los granos antes de poder trabajar con ellos, de hacerle la harina y todo, ¿sí? Porque, por miedo a que venga a fermentar. Y si se llegó a hervir, entonces, si se partieron los granos, quiere decir que están cerca de fermentar, entonces no se pueden utilizar, pero si no se partieron los granos, se pueden comer. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que a priori algo que está prohibido, que es hervir, pero si se llegó a hacer, se puede llegar finalmente a consumir. Entonces, Rabashi Amar, Rabashi, ¿qué es lo que dijo? Atukulea ujada, mejita, mejatinuhu, dice acaso de una prohibición vas a extender esto a todas las prohibiciones. Aja de Itmar, aja de lo Itmar. Dice, ahí, en cuanto a los granos que fueron hervidos, fue dicho que está permitido. Está permitido. Pero aquí no fue dicho que está permitido. No está permitido. Ahí donde se dijo, se dijo. Y aquí donde no se dijo, no se dijo. Adran alaj kol sha'a, adran alaj kol sha'a, adran alaj kol sha'a. Volveremos a ti. El capítulo Kol Sha'a, Be'ezrat Hashem, Ibli Neder. Muy bien, con esto comenzamos el tercer capítulo. El tercer capítulo comienza hablándonos de una serie de productos que están hechos con hametz, bien, pero que por diferentes motivos, ¿sí? No se transgrede con ellos la prohibición, o sea, se transgrede, perdón, la prohibición de poseer el hametz, val yerae u val imatze, pero si se llegan a comer, no es caret, no hay la pena de caret de la desconexión espiritual. ¿Por qué? Porque son, por un lado, son cosas que no son comestibles específicamente, ¿sí? O porque son una mezcla de hametz. Vamos a ver así, ¿qué nos dice? Dice, Elu obrim Pesach. Estas cosas se transgrede la prohibición de Pesach, es decir, de que no sea hallado en tu poder hametz. Kutach ababli. El kutach dijimos que era una especie de mostaza que se hacía con pan perdido, con pan un poquito que se había enmohecido un poco y con leche, ¿verdad? Entonces el kutach ababli, el sehan amadi, el licor medeo que se hacía con seorim, con cebada, seguramente era algún tipo de cerveza. Veahometz haadomi y el vinagre haadomi. Bien. Todo esto, estos tres
son hechos de mezclas de hametz. Bien, ahora dice, Bezitum, es decir, amitzi, es una especie de mezcla que se hacía con harina para hacer un tipo de cataplasma médico. Bezoman shel tzebaim, es decir, es un tipo de producto que se utilizaba para los tintes. Amilan shel tabajin, es decir, un pan que utilizaban los cocineros, es decir, un pan que está hecho, que no es comestible, porque está hecho con trigo muy maduro, que no llega a ser todavía apto para ser comido. Vekolan shel sofrim, kolan es la cola, es decir, la cola de pegar, ¿sí? El pegamento de los sofrim, habilidades del Homer, y estos cuatro que hemos dicho son porque no son comestibles. Entonces, se transgrede por poseerlos, pero no se transgrede por comerlos. Habilidades del Homer, incluso los productos de belleza de las mujeres están prohibidos. Y la Gemara nos va a explicar cuáles son. Zeaklal, nos dice la Mishnah una regla general. Esta es la regla general. Kol she'u mimindagan, todo aquello que procede de algún tipo de cereal, de esos 5 tipos de cereales que mencionamos, hareze o ver, por ello se transgrede la prohibición de pesa. Hare elu beazara be'en bahen mishum karet. Pero estos que estamos diciendo aquí, ¿sí? Únicamente lo que nos están es advirtiendo sobre la prohibición, pero no se transgrede por ellos la prohibición de karet. Muy bien, nos dice la Gemara. Tanur Rabanan. Enseñaron nuestros sabios en una verita. Shelosha de Barim Nemarim Bekuta Jababli. Hay 3 cosas que fueron dichas sobre el Kuta Jababli. ¿Cuáles son? Metamtem, es decir, metamtem etalev, es decir, como que obstruye el corazón. Umesameta enaim, y enceguece los ojos. Umahish etaguf, y viene a dañar al cuerpo. La Gemara va a explicar. Dice, metamte, metalev, viene a obstruir el corazón. Mishum nasiobi de halva, a causa de la leche que se utiliza en ellos. Umesame etaenaim, y enceguece los ojos. Mishum milja, a causa de la sal que se utiliza, la sal de Sedom, que era una sal muy fuerte. Umahish etaguf, y viene a dañar el cuerpo. Mishum kumanita de uma, es decir, a causa del pan que está un poco estropeado que se utiliza para realizar este kuta jababli. Y ahí se entiende que esté prohibido en Pesach porque contiene pan. Muy bien. Trae la Gemara otra veraitá sobre estos temas, ¿sí? De lo que es perjudicial para el cuerpo y lo que es beneficioso. Dice, Tanur Rabanan, enseñó a nuestros sabios en una veraitá. Shelosha de Barim, hay 3 cosas, ¿sí? Que si se comen, Mardim Zebel, Vekofim etakoma, Venotnim Ejad Mehamesh Meot Meor Enav Shel Adam. Es decir, que si se comen en abundancia, ¿sí? Aumentan el desperdicio, es decir, que la persona genera más desperdicio, y que inclinan a la persona, es decir, que nos hace perder fuerzas, ¿sí? Y además disminuyen el brillo de los ojos en una parte de 500. Veluen, ¿cuáles son? Pat kibar, es decir, un pan que no fue, o una masa que no fue bien cocinada. Sehar hadash, un licor nuevo. Veyarek hay, y una verdura que está cruda. La veraitá, en otra veraitá nos dice, Tanur Rabanan, Shelosha de Barim, Memati Metazebel, hay 3 cosas que reducen el desperdicio, Vezokfin etakoma, y hierguen a la persona, Umeirim etaenaim, y hacen que haya brillo en los ojos. Veluen, ¿cuáles son? Patnekia, un pan limpio, es decir, que está hecho con harina refinada, Basar shamen, carne grasosa, Veyain yashan, y un vino añejo. Y la Gemara explica. Dice así, patnequilla, ¿qué significa el pan limpio? Es decir, pan hecho con harina blanca, con harina refinada. Es decir, desmida. Es decir, shelkemach solet, con flor de harina. Basar shamen, ¿sí? ¿Qué es basar shamen? Ditzfirta de lo iftach. Es decir,
carne de cabra que nunca dio a luz, veyain yashan, y que es vino añejo, atik atike, es decir, un vino que tiene por lo menos 3 años. Bien, esos son los que son, vamos a decir, perdón, beneficiosos para el cuerpo. Muy bien. Sigue la Gemara y nos dice, Kol mile de meale leha kashe leha. Dice, todo aquello que es beneficioso en un aspecto para el cuerpo es perjudicial en otro aspecto. Udekasha lehai, male lehai. Y aquello que es perjudicial por este lado es beneficioso por otro lado. Bar mizingevila retiva. Upilpele arijata, upat nekiya, ubasar shamen, veyain yashan, de meale lekule gufe. Salvo estas 5 cosas que vamos a decir. Por un lado dice el jengibre que está húmedo. Y el pilpel, que es los pimientos que son alargados. Y el pan que está hecho con harina refinada, la carne grasosa, grasienta, y el vino añejo, que son buenos en todos sus aspectos. Muy bien, seguimos entonces con la explicación de la Mishnah. Bien, vamos a empezar aquí. Sehar Hamadi. Sehar Hamadi, dijimos que era la cerveza de Medea, ¿verdad? Entonces ahora nos va a explicar qué es este Sehar Hamadi. Dice Sehar Hamadi, derramu be me seare. Es decir, ¿por qué está prohibido en Pesach? Porque se utiliza el líquido de los seorim, Hometz Hadomi, de Sharube Seare. ¿Por qué? Porque en ese Hometz Hadomi, en ese vinagre Adomi, se deja reposar en ellas Seorim, es decir, cebada. Y entonces, en cuanto a este vinagre, trae la Gemara y dice, Amar Rab Nachman, Bar Yitzhak, Batjilá, que Shayum Mevin Nesachim mi Yehuda, es decir, antiguamente cuando existía el Bet Hamikdash y se traían vinos para hacer el Nesachim, es decir, que se vertían en el altar de las tierras de Yehuda, lo allá Yenam Shel Yehuda Mahmitz, el vino de Yehuda no se avinagraba. Hasta que no se le echaba dentro cebada. Es decir, que para poder hacer vinagre del vino había que añadirle cebada. De ahí corino todo, Stam. Y ahí se le llamaba vinagre a secas. Ahora, sí, que ya no se traen ofrendas de vino, sí, y pasó esa verajá de Yehudá. Ven, yenam shel adomiyin, mahmis, achenotnim letoja seorim. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora que ya no hay Bet Hamikdash, entonces el vino de Yehudá ya no está guardado de que no se avinagre, pero en cambio el vino de Edom, ¿sí? Es ese vino que tiene esa bendición, que no se avinagra, a no ser que se le eche dentro los granos de cebada, y a eso se le llama el Hometz Adomi, el vinagre de Edom. ¿Sí? ¿Y por qué ocurrió así? Es decir, ¿por qué hubo ese cambio? Primero eran los vinos de Yehudá que no se avinagraban y ahora son los vinos de Edom que no se avinagran. Le callé en Masheneemar para cumplir el versículo que dice Amale Aharba. Es decir, Idmale Mejurban Yerushalayim. Es decir, Immeleazo Jarebazo. Immeleazo Jarebazo. Es decir, que si uno está completo, es decir, si Yehudá, si el pueblo de Israel está completo, entonces el otro está destruido. Y si este está completo, Edom está completo, el pueblo de Israel está destruido. ¿Sí? Y es justamente lo que dice Rab Nachman bar Yitzhak Amar, Meaja, yo lo aprendo de aquí, Ul'om mil'om yeematz. Es decir, que un pueblo respecto al otro pueblo se va a fortalecer. Es decir, esa es la relación que hay entre Jacob y Esab. ¿Sí? Cuando Jacob está arriba, Esab está abajo. Cuando Esab está arriba, Jacob está abajo. Por eso cuando el vino de Jacob, del pueblo judío, era un vino que no se avinagraba y que hacía falta añadirle elementos para poder hacer vinagre, el vino de Edom se avinagraba. Pero cuando cuando el pueblo de Israel bajó y entonces subió Edom, el vino de Edom cogió fuerza y no se avinagraba, y el pueblo de Israel, su vino sí que se avinagra. En todo caso, esto para enseñarnos que el Hometz Edomí, es decir, ese vinagre que se hacía del vino de Edom,
era porque se le añadía seorim. Tania, Amar Rabbi Yehuda, Bihudá Barishona, Halokea Hometz Me'ama Aretz, no צריך להעשר. מפני שחזקה שאינו בא אלא מן התמד. Es decir, antiguamente, cuando una persona cogía vino en Yehudá, en la región de Yehudá, es decir, antes de la destrucción del Bet HaMikdash, la ley cuál es? Que aquel que compra vinagre de un Amaretz, de un ignorante de la Torá, o de una persona que no cuida las leyes de Terumot y Maaserot, no tenía por qué hacer Maaser. ¿Por qué? Porque hay una certeza que ese vinagre no viene más que del temed, que es el temed, es el hidromiel, ¿sí? O aguamiel. ¿Por qué? Porque no se hacía vinagre del vino, como hemos visto antes, que no, el vino no se avinagraba. Veilu, pero ahora que se destruyó el Bet HaMikdash, ¿sí? A lo que a Hometz me ama Ares, Arich le hacer. El que coge vinagre de una Maares tiene que hacer Maaser, Shechezkató, Eno, va el Aminayayim. Porque ahí tenemos una certeza de que seguro que ese vinagre está hecho a partir del vino. Y pregunta la Gemara, Sabar, ¿acaso está pensando? Rabbi Yehuda, Temet lat bar isure que el temet, que el hidromiel, no hace falta hacer Maaser de él. Veja, pero si hemos aprendido en una braita, metamed, es decir, el que hace temed, el que hace hidromiel de los restos del vino, natam maim bamida, umatzah que de midato, es decir, que si echa agua en una cierta cantidad, va a encontrar que sale la misma cantidad. Y entonces, en ese caso, Patur está exento. Pues Rabbi Yehuda mejayev. Pero Rabbi Yehuda dice que no, que aún así tiene que separar el maaser. Pues nos dice la Gemara y dice, ají que amar. Así es como hay que entender esto que estamos diciendo. Lo nehashdu amehaaretz a la temed. Es decir, lo que dijo es que no sospechamos de los amehaaretz sobre el temed. ¿Por qué? Porque al ser que está hecho con algo que es muy fácil de conseguir, ¿sí? Entonces no vamos a sospechar que se van a decir qué pena coger y sacar una parte del producto. Dice, a fin de cuentas es algo muy fácil de conseguir, no me cuesta tanto dinero. Entonces voy a poder separar los más cero. Pero de tema, si quieres decir de otra manera, Lokasha, Nechshedu, que aún así vamos a sospechar de ellos. Lokasha, aún así no hay dificultad. Ha, Bedardavka, es decir, uno que está hecho con Shemarim, ahí es donde nos dicen que hay que separar Maaser. Ha, Bedefurtzene, es decir, el otro está hecho con las Hartzanim, es decir, con las cáscaras de la uva, con cosas que son mucho más baratas y mucho más fáciles de conseguir. Muy bien, vamos a ver dónde estamos. Mes de Tum. Zetum Amitri. ¿Dónde está el Zetum Amitri? Aquí estamos. Zetum Amitri. Muy bien. Entonces dijimos el otro concepto, otro de los productos que nos menciona la Mishnah es el Zetum Amitri. Dice, Mais Zitum, ¿qué es este Zitum Amitri? Responde Tana Rab Yosef, Tlata Seare, Utlata Kurteme, Utlata Milja. Nos da la receta. Nos dice 1/3 de seorim, es decir, de cebada, 1/3 de cúrcuma y 1/3 de sal. Raspapa y raspapa, mefik seare, umeayel jite. Raspapa en lugar de cebada utilizaba trigo. Besimanej, y para acordarte que Rab Yosef era el que ponía seorim, dice sisane. Sisane suena c, Rab Yosef seorim. Entonces, para acordarte, dice sisane. Tarulehu, bekalulehu, betjinelehu. ¿Qué se hacía con todo esto? ¿Sí? Se colaban y se molían. ¿Sí? Beshatulehu,
mide beja bead atzeret. Y se bebían, esta mezcla se bebía desde Pesach hasta Shavuot. Y así servía de kamet marpele udrafe makmitle. Es decir, que el que tenía algún tipo de sufrimiento, ¿sí? De algún tipo de diarrea, ¿sí? Venía, tomaba esto y entonces se le frenaba esa diarrea. Lejole ulisha aburá sacanta. Pero para un enfermo o para una mujer que estaba embarazada, esta mezcla no era recomendable, al contrario, era peligrosa. No debía tomar más de la cuenta. ¿Por qué? Porque le iba a provocar que hubiese mucha más diarrea. Muy bien, seguimos con la Mishnah y dice Zoman Shel Tsebaim. Dijimos Zoman Shel Tsebaim era algo que utilizaban los que hacían tintes. Bien, dice Ajá Tirgemu, así es la traducción, Maya de Jibre de Tzbae Behu Leva. Es decir, agua que se mezclaba con seorim, con cebada, y con ella se pintaba de rojo la piel. Bien, por eso, como está hecha de seorim, de cebada, entonces por eso está prohibido. Dice, ve Amilam Shel Tebahim, ¿qué es Amilam Shel Tebahim? Nos dice Pat tebu'a shelo yevia shelish. Es decir, un pan que está hecho con granos que no maduraron un tercio de su maduración. Shemanija al pi kedera, de shoebet, ha zu hama, que se ponía sobre la olla y lo que hacía era absorber los vapores. Es decir, se utilizaba para absorber los vapores y las cosas perjudiciales de cualquier tipo de guiso. Muy bien, sigue con lo que estudiamos en la Mishnah, que son Vekolan Shel Sofrim. Habíamos dicho que era la cola del pegamento de los Sofrim. Bien, vamos a ver exactamente de qué estamos hablando. Dice Kolan Shel Sofrim, Ajá Turgema, así es la traducción. Perura de Ushkafe, es decir, el pegamento de las correas de cuero, es decir, los que hacían cuero, cuando tenían dos partes de cuero que querían pegar una con la otra, utilizaban este tipo de pegamento que estaba hecho a base de cereales. ¿Sí? Rav Shimi Mejoznaa Amar, Zet Tipulan Shel Benot Ashirin. Dice, no, en realidad, ¿esto qué era? Era uno de los tratamientos de belleza de las mujeres ricas. Shemeshairot Oto Lebenot Aniyim, que se lo dejaban a las hijas de las personas pobres. Y le responde la Gemara y dice, Eni, ¿acaso es así? ¿Puede ser así? Vejatana Rebijilla, si enseñó Rebijilla, Arba Mine Medina, Ushlosha Mine Umanut. Es decir, todo esto que hemos dicho, tenemos 4 que son cosas que utilizaba todo el mundo, que está al alcance de todo el mundo, y 3 que son cosas únicamente de los artesanos, como hemos dicho, ¿verdad? El panadero, el que hacía las cinturas, ¿sí? Entonces, veía Mart, Tipulan Shel Benot Ashirin, si me está diciendo que es un tratamiento de belleza de las mujeres, de las hijas de los ricos, Mai Mineu Manut Ika, ¿qué tipo de artesanía es esta? El Amai. Entonces, ¿qué es? En realidad deberíamos decir que es perura de Ushkefa, es decir, ese pegamento que utilizaban para pegar las correas de cuero. Emma Crele Colan Shel Sofrim. Entonces, ¿por qué lo llaman el pegamento de los Sofrim? Colam Shel Ratzanim debería ser. Es decir, el pegamento de los que hacen cuero debería llamarse. Ni baile. Amarra Boshaya, dijo Rabbi Boshaya, Leolam Perura de Ushkafe. En realidad, es el pegamento de los que trabajan el cuero. Umay Crele Colan Shel Sofrim. ¿Y por qué lo llaman el pegamento de los Sofrim? De Sofrim Name porque los sofrín también lo utilizaban los escribas para pegar los diferentes tipos de pergaminos uno con el otro, que también son de cuero, y entonces por eso se llamó Kolan Shel Sofrim. Muy bien, ahora tenemos aquí, dijimos, lo último que dijimos es los productos de belleza de las mujeres. Rabbi Ilai Omer, Av Tachshiten Hashim, así dijo la Mishnah.
que incluso también los productos de belleza de las mujeres, dice Tachite Nashim Salkarata, ¿sí? ¿Acaso es posible que la intención de lo que nos está diciendo la Mishnah es que sean los productos de belleza de las mujeres? Que son, eh, algún tipo de perfume, ¿sí? O el kol, lo que se pone en los ojos. Eso está hecho con hametz. El aema, af tipulen nashim, de amar viuda, amar rab, benot Israel. Entonces, ¿qué es lo que hay que decir? ¿Sí? ¿Cómo vamos a decir que es la intención de lo que dijo Rabbi Elazar? Que tenemos que prohibir incluso los tratamientos de belleza de las mujeres, no los takshitim, no los productos de belleza, sino los tratamientos que hacen las mujeres. Como dijo Rabbi Udá, Benot Israel. Pasamos a la siguiente página que veremos mañana. Voy a avanzar unas pocas líneas. Benot Israel, Sheigiu Lepirkan, es decir, que les empezó a salir vello corporal, ¿sí? Y aún ellas todavía se sienten avergonzadas por ello. Velegiu Leshanim, y todavía no llegaron a la edad, ¿sí? De Naarut, a una edad en la cual las mujeres ya empiezan a tener vello corporal y se avergüenzan por ello. Benot Aniyim Toplot Otam Besid. Entonces, ¿cómo tratan cada uno de estas mujeres, las mujeres, cómo se tratan este vello corporal? Es decir, van a depilarse, ¿verdad? Entonces, dice, las hijas de las personas pobres, ¿cómo lo hacen? Lo hacen con sid. Sid es cal. Ubenot Ashirim Toflot Otam Besolet. Lo hacen con harina, las hijas de los hombres ricos. Lo hacen con harina y por lo tanto es hametz. Ubenot melahim beshemen amor, y las hijas de los ricos con aceite de mor, de mirra. Vamos a ver, ¿de qué dije? De los reyes. Gracias, me corrigen. Las hijas de los reyes utilizan aceite de mor, de mirra. Sheneemar, como dice el versículo que vemos en la Megilá de Esther, Shisha Hodashim beshemen amor. Es decir, que las mujeres cuando estaban preparándose para llegar frente al rey Ahasverosh, pasaban 6 meses tratándose con aceite de mirra. Y pregunta a Gemara, Maishem el amor, ¿qué es este aceite de mirra? Tabuna, Bar Yirmiyah Omer, dice Stakat, ¿sí? Y Rashid dice aquí que no hay traducción para esto, no hay una explicación. Rabbi Yirmiyah Baraba Amar, Shemen Zaid Shelo Evi Shelish. Es decir, el Shemen Amor se hace a través de un aceite de oliva que no llegó a madurar un tercio de lo que tenían que madurar esas aceitunas. Tania, Rabbi Yehuda Omer, se enseñó también una vereita que dice Rabbi Yehuda, An Piknin Shemen Zaid Shelo Evi Shelish. Dice, no, el aceite de aceitunas que no llegaron a un tercio de su maduración se llama anpikin, anpiknin. Velama sajinoto. ¿Y por qué entonces, si no llegó a madurar todo lo necesario, se le utiliza este aceite para untarse? O en realidad pregunta sobre el shemen amor, este aceite de mirra, mi penesheu, mashir etasear, umeaden etabasar. ¿Por qué? Porque viene a eliminar el cabello, el vello corporal y viene a suavizar la piel. Bien, con este pequeño apunte de belleza femenina, vamos a concluir nuestro estudio de hoy. Tengamos todos Shavua Tov, Umeboraj, muchas gracias. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.